Hola, ¿qué tal? Los saluda Cristina Ibáñez Garibaldi, psicoterapeuta del Centro de Orientación Psicológica y Atención Social, en una coproducción con IEA Productions. El día de hoy, y por motivo del próximo Día de los Abuelos, vamos a platicar un poco acerca de los abuelos y en general de las personas de la tercera edad. Vamos a estar platicando la situación emocional que viven por encontrarse en esta etapa de la vida, cuáles son las enfermedades o los padecimientos tanto físicos como emocionales que viven, qué necesidades tienen y de qué manera podemos ayudarlos. Existen varias teorías que explican el desarrollo emocional de las personas desde que nacemos hasta que llegamos a esta edad de la vejez. En estas etapas de la vida básicamente se va desarrollando tanto la personalidad como lo emocional y las necesidades que vamos teniendo de autorrealización o de una estabilidad van cambiando a partir de las etapas que vayamos atravesando. Las necesidades o las cuestiones emocionales en esta etapa de la vida son diferentes porque ya se ha llegado a una culminación en muchos de estos aspectos. Estas teorías han tratado de explicar cómo las personas llegamos a esta etapa de la vida, qué cosas se han logrado en esta conformación de la personalidad y cuáles son las características emocionales más frecuentes que se viven. Actualmente esto se ha modificado un poco porque el estilo de vida de la sociedad actual retarda de una u otra forma el sentir, el llegar a esta edad. Las personas tratan de mantenerse jóvenes, tratan de hacer muchísimas cosas porque se produce un temor, se produce un miedo por el deterioro físico, por el deterioro de la salud, por padecer enfermedades y es algo que causa mucho temor. Las personas no quieren llegar a la tercera edad, las personas se resisten a llegar a la vejez, pero llega inevitablemente un momento en el que las personas tienen que alcanzar esta etapa de la vida. Parte de los aspectos negativos asociados a llegar a la vejez tiene que ver con la pérdida de autonomía, con la pérdida de libertad económica o de poder hacer varias cosas que las personas están acostumbradas a realizar en su vida cotidiana. Tener un trabajo, viajar, salir, ser independientes, hacer sus cosas, tener actividades sociales. Entonces llega un momento en que se empiezan a ver limitadas, sobre todo cuando comienzan a aparecer problemas de salud. Aquí se empieza a limitar cuestiones como poder conducir un carro, como poder salir a la calle sin compañía, como poder tener actividades sociales con círculos de amigos. El miedo a llegar a esta edad tiene que ver, como lo dije ya, con esta pérdida de la autonomía y está asociada a que las personas, al verse más limitadas de una manera funcional, van acercándose a la vulnerabilidad y temen quedarse solos, temen llegar a sentirse abandonados o aislados. Básicamente el dejar de pertenecer a determinados círculos sociales o a determinadas actividades lo llegan a hacer sentir miedo o temor de quedarse aislado, de quedarse solo. Actualmente las personas de la tercera edad son cada vez más modernizadas y si ustedes se fijan, la mayoría de los abuelos ahora tienen acceso a redes sociales, tienen un teléfono celular inteligente, tienen un dispositivo como computadoras o tablet y eso los mantiene más en contacto con otras personas y más en contacto con el mundo exterior. Eso pudiéramos decir que es un aspecto positivo, sobre todo para las personas que viven solas. Otro de los temores que padecen las personas cuando llegan a la tercera edad es perder a su pareja y que sus hijos se vayan, porque entonces van sintiendo cada vez más tanto la muerte más de cerca como el miedo a quedarse solos y que de alguna manera nadie se acerque a hacerles compañía. Dentro de estas cuestiones de la pérdida de la autonomía, por ejemplo, las personas que están acostumbradas a tener un empleo o a tener un puesto de mando o a tener una actividad en un negocio propio, le da cierta jerarquía o cierta autoridad y el dejar de trabajar o el tenerse que jubilar muchas veces causa en estas personas una depresión o un duelo porque pierden esta identidad como el dueño, como el jefe, como el administrador, como quien dirige un negocio y esto también los hace sentir vulnerables
y afecta de manera emocional a la persona, que ahora tiene que cambiar radicalmente su estilo de vida y básicamente estar en su casa. Se tiene la idea que cuando las personas se jubilan o dejan de trabajar, tienen el tiempo libre para poder dedicarlo a hacer otros proyectos, a viajar, a plantar su jardín, a hacer determinadas actividades que no podían realizar cuando se encontraban trabajando, criando a sus hijos, no sé, construyendo su casa o haciéndose de un patrimonio. Y ahora es el tiempo en el que se puede descansar, en el que se pueden emprender proyectos, porque ya no se tiene esta responsabilidad del trabajo. Pudiera ser algo ideal para muchas personas, pero en la realidad muchos de estos abuelos o muchos de estos adultos mayores no lo viven de esa forma, lo viven como algo que los hace sentirse tristes, y si a esto se asocian que se empiezan a padecer dificultades físicas, problemas motrices, enfermedades, cuestiones que no les dan la libertad de hacer estas cosas, son situaciones que afectan emocionalmente a nuestros abuelos o a estas personas de la tercera edad. Las personas de edad avanzada también suelen empezar a presentar dificultades en su autonomía, y eso los hace pues depender de otras personas. Muchas veces ya no tienen capacidad de tomar decisiones, económicamente hablando también puede ser que dependan de alguien más. Eso los hace sentir tristes, abatidos, su autoestima puede disminuir, pueden llegar a presentar ansiedad, incluso depresión, porque se sienten que son una carga, porque sienten que esos padecimientos físicos de alguna manera pueden llegar a cansar a las personas que los cuidan o que se hacen cargo. Llegan a sentir que sus opiniones o sus decisiones no son tomadas en cuenta. Muchas veces los hijos o quienes los cuidan los regañan, no les tienen paciencia, deciden por ellos de una manera arbitraria, no escuchan la necesidad o el sentir que tienen ellos y simplemente esperan que hagan caso, que obedezcan, que no rezonguen. Llega a tratarse al adulto mayor como si fuera un niño, y un niño berrinchudo, un niño al que no se le tiene paciencia, un niño al que hay que estar regañando, al que hay que estar castigando, y eso provoca en el adulto mayor aislamiento, tristeza, apatía. Este tipo de situaciones pueden llegar a causar o a ocasionar en las personas de edad avanzada depresión. La depresión incluso puede llegar a ser crónica, y sabemos que la depresión asociada con otras enfermedades o con otros padecimientos físicos se llegan a agravar, es decir, la persona que padece alguna enfermedad, si aunado a esto sufre depresión, se va a complicar más la situación de salud, y esto lo va a llevar a un deterioro mucho más rápido y mucho más agresivo. La depresión tiene efectos muy dañinos en la salud de las personas de la tercera edad. Hay muchos estudios que nos muestran o que indican que muchas de las personas que fallecen a causa de enfermedades asociadas con la depresión es más elevado que las personas que están satisfechas con su estilo de vida. Entonces es muy preocupante y es muy alarmante la relación que existe entre la depresión y la mortalidad a causa de enfermedades de los adultos mayores. Pero ¿cómo es la situación emocional de los adultos mayores, de nuestros abuelos? Básicamente se ha llegado, como les decía ahorita, en estas teorías del desarrollo de la personalidad y emocional de los seres humanos, se ha llegado a un nivel muy estable. Las personas de la tercera edad son personas muy tranquilas, no son personas que tengan como un desajuste emocional o que se enojen con facilidad o que vivan las emociones de una manera intensa como lo viviría un adolescente. Estas personas tienden a tener relaciones más tranquilas, a sentirse contentos con cosas más sencillas, con cosas más simples. Las necesidades precisamente se van simplificando, y es muy fácil que una persona de la tercera edad se sienta feliz o se sienta contento simplemente con la visita de los nietos o con ver un programa que les guste, con comer algo que disfrutan, con salir a caminar a un parque, cosas muy simples y muy sencillas que les provocan una sensación de bienestar. Entonces se ha llegado a un nivel en que también las cuestiones sociales empiezan a ser más selectivas. Los abuelos o las personas de la tercera edad prefieren convivir con las
personas o los seres que son más importantes en su vida. Sus familiares o sus seres queridos prefieren convivir con los nietos, con los hijos, con las personas que realmente sienten afecto y ya no sienten tanto la necesidad de tener círculos de amigos o de acudir a ciertas reuniones. Claro que hay quienes tienen actividades lúdicas, por ejemplo, que acuden a estos centros de jubilados en donde conviven, en donde tienen actividades recreativas, deportivas, pero en sí no hay una necesidad de figurar o de tener un lugar socialmente hablando, porque la persona disfruta más pasar el tiempo con sus seres más allegados. Hay un grado de estabilidad muy marcado a diferencia de otras etapas de la vida. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros abuelos a que se sientan bien y a que estén contentos? Es muy sencillo. Estas cosas simples y fáciles de realizar, que los hacen sentir contentos, que los hacen sentir parte, que los hacen sentir felices, son cosas tan simples como visitarlos, escuchar sus historias, escuchar sus pláticas, aunque nos las hayan contado 20,000 veces, volver a escucharlos y volver a emocionarnos con la historia, comentarle, preguntarle, llevarles esos chocolates o esas golosinas que sabemos que disfrutan, invitarlos a dar una caminata, llamarles por teléfono, hacer videollamadas. Ahorita que la situación actual no nos deja convivir mucho con ellos, pues estar al pendiente, porque como les decía ahorita, afortunadamente estos abuelos tienen acceso a la tecnología y saben usar los dispositivos, saben usar las videollamadas, saben usar las diferentes aplicaciones en las que se puede tener un contacto más directo. Podemos tener detalles de ese tipo, podemos tener la paciencia, podemos tener la preocupación de ser un poco más empáticos y más detallistas con nuestros abuelos. Otras cuestiones serían estar al pendiente de su salud y poder entender que ha de ser totalmente frustrante, difícil, triste el empezar a tener dificultades físicas, de tener incapacidades para caminar, para ir al baño, para hablar, para escuchar. Muchas veces nuestros abuelos ya no escuchan bien y tenemos que estarles repitiendo las cosas una y otra vez y hablar más fuerte, y a veces eso es algo que nos molesta o nos desespera, o ya mejor no le queremos decir nada porque qué flojera estarle repitiendo. Entonces, más paciencia, más empatía. Si no nos escuchan, volverlo a repetir todas las veces que sea necesario hasta que nuestros abuelos nos escuchen, porque para ellos también es frustrante no podernos escuchar y no poderse comunicar con nosotros bien. Cuando veamos que tienen síntomas de tristeza, de depresión, ¿cómo podemos saber? Si no hablan, si duermen demasiado, si no se quieren levantar, si no se quieren bañar, si no quieren cambiarse de ropa, si no comen. Esos indicadores que están ahí y que nos pueden informar o nos pueden hacer darnos cuenta que nuestros abuelos están pasando por un momento de depresión. Esta depresión puede estar asociada a alguna situación física, a alguna situación emocional, a algún conflicto que se esté viviendo en la familia, a alguna pérdida. Entonces, básicamente, los consejos son estos: escucharlos, darles tiempo, ponerles atención, convivir con ellos, darles pequeñas cosas que sabemos que disfrutan, y en un momento dado, si vemos que el problema es más grande, buscar atención psicológica para nuestros abuelos. Siempre estar ahí, siempre estar con ellos, siempre estar al pendiente, así como ellos lo han estado tanto con nuestros papás como con nosotros. Recuerden que todos estamos en el mismo proceso llamado vida y que tarde o temprano nos va a tocar llegar a ese extremo de la vida y del desarrollo. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Cualquier comentario o pregunta que tengan la pueden dejar aquí en la página. Hasta luego.